Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 3. Karma Yoga. Texto 1. Arjuna dijo: Oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Texto 2. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Texto 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Texto 4. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Texto 5. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. Texto 6. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Texto 7. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el Karma Yoga con conciencia de Krishna, sin duda, sin apego, es muy superior. Texto 8. Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Texto 9. El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario, el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Texto 10. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Texto 11. Los semidioses, complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Texto 12. Al ser complacidos mediante la ejecución de yagyas, sacrificios, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses, es sin duda un ladrón. Texto 13. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados, porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Los demás, que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Texto 14.
todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado del yagya, sacrificio, y el yagya nace de los deberes prescritos. Texto 15. Las actividades reguladas se prescriben en los Vedas, y los Vedas proceden directamente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. Texto 16. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Texto 17. Pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Texto 18. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Texto 19. Por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego, uno llega al Supremo. Texto 20. Los reyes tales como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Texto 21. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Texto 22. Oh hijo de Prita, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. Texto 23. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Partha, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Texto 24. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos seguirían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Texto 25. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Texto 26. Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Texto 27. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las 3 modalidades de la naturaleza material. Texto 28. Oh tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultados fruitivos. Texto 29.
Confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Texto 30. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Texto 31. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Texto 32. Pero ha de saberse que aquellos que, por envidia, no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento, y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Texto 33. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Texto 34. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Texto 35. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Texto 36. Arjuna dijo: Oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Texto 37. La Suprema Personalidad de Dios dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Texto 38. Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, asimismo a la entidad viviente la cubren distintos grados de esa lujuria. Texto 39. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Texto 40. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Texto 41. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina a este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Texto 42. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Texto 43.
En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria.